Dios te bendiga en esta preciosa mañana, mis santos hermanos. Que la paz de Cristo repose en cada uno de nosotros, hoy y siempre. Poderoso es el Señor. Damos gracias, Señor, por todo este día, Padre, por tu amor, por tu misericordia, Señor, sabiendo que cada día tus misericordias son nuevas. Vamos a abrir la palabra de Dios en un texto que está en San Juan, que dice 14:6. La palabra de Dios leemos en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, un solo Dios. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Palabra de Dios. Bien, Jesús es el camino para la liberación del pecado. Recordemos, hermanos, que cuando Jesús estaba aquí en la tierra, Él le habló a los judíos y Él le dijo que Él era el camino para llegar a Dios. Yo soy de Jesús en Juan. Yo soy el camino. Yo soy la vida y la verdad para llegar a Dios. Los judíos tenían una creencia en el Pentateuco, en el libro de Moisés. Ellos pensaban que Abraham era la salvación para llegar hacia Dios, y por eso que Jesús le abre su camino, le abre su corazón y le dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ellos pensaban que en Abraham tenían la salvación. ¿Por qué? Porque ellos decían que escuchaban a los profetas que eran enviados por Abraham. Pero atrás de Abraham, ¿quién era que estaba? Estaba nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la palabra de Dios en San Juan 6:35. Dice lo siguiente, mis santos hermanos. Dice así la palabra de Dios. Gloria sea al nombre del Señor. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que a mí cree no tendrá sed jamás. Gloria sea al nombre del Señor. Él es Jesús. Ese es el Señor Jesús, que en esta mañana quiere llegar a tu vida, quiere darte una paz, quiere darte un camino, quiere darte un encuentro para que puedas entrar en Él, para que puedas dialogar en Él, mis santos hermanos, porque Él es el único en que nosotros debemos de confiar, debemos de depositar nuestra confianza, debemos depositar nuestra mirada en Él, porque Él es aquel que vino, mis santos hermanos, para enseñarnos las buenas nuevas y para impartirnos el conocimiento de lo que es la palabra de Dios. En San Juan 8:12 tenemos otro texto sagrado de las Escrituras que nos enseña y nos dice, mis santos hermanos, ahí mismo en San Juan 8:12 dice la palabra de Dios: Él, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Mis santos hermanos, ¿por qué ellos siguen escribiendo en tierra? Porque los judíos habían condenado a una mujer adúltera, mis santos hermanos. Entonces, y él estaba hablando, él estaba exhortando la palabra de Dios y estaba escribiendo en tierra. No sabemos qué es lo que escribió, pero él le dijo: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Entonces todos fueron culpables, todos tenían la conciencia que les acusaba. Entonces por eso todos se fueron y todos se rechazaron, y solamente quedó Jesús y la mujer adúltera, y Jesús la cogió y le perdonó, mis santos hermanos. ¿Por qué? Porque Él es el que perdona, Él es el que sana tu dolencia, Él es el que te da paz, Él es el que te da la tranquilidad en momentos ocios, mis santos hermanos, en momentos de trifulca, en momentos que estás con problemas. Él es el que le da la paz. Jesús es el camino para el perdón y la paz, mis santos hermanos. Eso lo llamamos en Hechos 10:36, lo que nos dice la poderosa palabra de Dios, mis santos hermanos. A ver qué tenemos en Hechos 10:36. Dios envió mensajes a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todo. Ese es Jesucristo.
Jesucristo te da una paz, Jesucristo te da una fortaleza, mis santos hermanos. ¿Por qué? Porque hoy en día vivimos momentos atribulados, momentos de angustia, y nosotros tenemos que necesitar esa paz para poder estar tranquilo, poder estar desahogado, porque el mundo, las aflicciones, los conflictos que ahogan, mis santos hermanos, y es importante nosotros que debemos de tener esa paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el texto que hemos leído, un solo texto que hemos leído, que dice: Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es importante, mis santos hermanos. Jesús es el único camino seguro para llegar al Padre. Y eso los encontramos en Hechos 4:12. A ver qué nos dice la palabra del Señor. Y eso está en Hechos 4:12. Si tienes una Biblia, puedes buscar Hechos 4:12. Mis santos hermanos, ahí nos dice el texto sagrado. ¿Qué es lo que nos enseña? ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos diferentes dioses, seguimos diferentes denominaciones de cosas que no nos llevan a bien. Y dice así la palabra de Dios: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gloria sea el nombre del Señor. ¿De quién está hablando aquí? Aquí está hablando de Jesús. ¿De quién está hablando aquí? Que en Él solamente encontramos salvación. Solamente en Él encontramos liberación. Solamente en Él encontramos la vida eterna, mis santos hermanos. Y en Él tenemos que estar solo en Jesucristo. No tenemos por qué mirar otra religión, no tenemos por qué seguir otra doctrina, sino solamente la de nuestro Señor Jesucristo. En Él tenemos vida, en Él tenemos paz. Eso es lo que nos enseña, lo que nos dice la palabra de Dios, mis santos hermanos. Poderoso es el Señor. El versículo 12 nos ayuda y nos da la pauta, mis santos hermanos. Esto se refiere a que la fe en Jesucristo es la única condición para la salvación. Solo hay dos caminos en la vida religiosa: el camino ancho de las obras que conduce a la muerte, y el camino estrecho de la fe en Jesús que conduce a la vida eterna. Ese es el camino, mis santos hermanos. Esa es la salvación que vamos a encontrar por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nos dice el texto sagrado de San Juan 14:6, mis santos hermanos. Jesús es el camino abierto para todo. Jesús, mis santos hermanos, es la puerta abierta para todo, que tú puedas entrar confiadamente en Él, que tú puedas gozarte, que tú puedas tener libertad, mis santos hermanos, porque solamente en Él hay libertad. Solo en Cristo tenemos gozo, en Cristo tenemos libertad. ¿Por qué decimos que Jesús es la única puerta abierta? Porque Él es el buen pastor. Dice en San Juan 10:9, dice la palabra de Dios: yo soy la puerta, el que por mí entrar será salvo, y entrará y hallará pasto. ¿De qué estamos hablando aquí, mis santos hermanos? Estamos hablando de un ser salvo sin nacer de nuevo. Nuestro Señor Jesucristo nos quiere dar la salvación, mis santos hermanos. ¿Por qué? Porque Él nos redimió de la muerte y nos dio vida eterna, mis santos hermanos. Ese es el Cristo de la gloria. Esa es la puerta que nosotros debemos de caminar, debemos de seguir, debemos de golpear a nuestro Señor Jesucristo, su corazón. Jesús es el camino con un destino maravilloso, mis santos hermanos. Y lo encontramos en Mateo 7:14. A ver qué nos dice la poderosa palabra de Dios. Jesús es el camino para llevarnos hacia el Padre. En Mateo 7:14 dice la palabra de Dios: pedid y se os dará, buscad y haréis, llamad y se abrirá. Mis santos hermanos, tenemos que acercarnos a Dios, tenemos que llamar a Dios para que Él nos escuche y para que Él nos atienda y nos oye, mis santos hermanos. ¿Por qué? Porque por medio de Cristo nosotros vamos a llegar
hacia el trono de gracia, vamos a llegar hacia Dios. Es importante hacer la paz con nuestro Señor Jesucristo, mis santos hermanos. ¿Por qué? Porque es el que nos va a dar la victoria y es el que nos va a dar la vida eterna. Gloria sea el nombre del Señor. Mis santos hermanos, tenemos otro texto bíblico ahí mismo que nos enseña y nos da la palabra de Dios. Jesús, mis santos hermanos, es el camino para todos, es el camino hacia Dios, es el camino que te lleva a la libertad de donde tú estás subyugado, donde tú el pecado te tiene atrapado, donde el pecado es dueño de tu vida. Jesús quiere darte esa libertad, mis santos hermanos, para que tú puedas regocijarte, para que tú puedas encaminarte. Y eso lo encontramos en Hechos 22:16. A ver qué es lo que nos dice la palabra del Señor en esta mañana. Hechos 22:16 dice así: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Gloria sea el nombre del Señor. Sí, mis santos hermanos, esa es la libertad que te da nuestro Señor Jesucristo, para que tú seas bautizado, para que tú seas una nueva criatura, seas una nueva persona, mis santos hermanos, y pueda estar nuevamente en el trono y en la gracia de Dios. Tienes que nacer de nuevo, mis santos hermanos, para que puedas disfrutar de las cosas del Señor, mis santos hermanos. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. Y eso es lo importante en la vida, aceptar el sacrificio de Cristo. Recordemos que Cristo murió, mis santos hermanos, para darnos vida, y esa vida es la que tenemos que nosotros aprovecharla. ¿Por qué? Porque Él es el camino, Él es la puerta abierta, Él es el que te conduce hacia el Padre. Por eso la palabra de Dios que hemos leído, mis santos hermanos, tiene un sentido gramatical. La frase involucrando su nombre viene antes del levántate y bautízate. La salvación viene como resultado de invocar el nombre de Jesús, de invocar el nombre de Jesús. Por eso la salvación, dice en dice la palabra de Romanos 10:9. Vamos a ver Romanos 10:9, a ver qué nos enseña la palabra del Señor. Dice ahí en Romanos 10:9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Es importante invocar con nuestras bocas el nombre de Jesucristo para poder ser salvo. ¿Por qué? Porque Él es una puerta. Si tú encuentras una puerta cerrada, vas a querer ingresar, nadie te va a abrir, porque tienes que golpear, porque tienes que confesar, llamar. Entonces, así mismo el texto sagrado nos ayuda y nos dice: Jesús es el camino para todos, mis santos hermanos. ¿Por qué decimos que es para todos? Vamos a ver un texto sagrado. Estamos hablando con la palabra de Dios, y dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está la respuesta, mis santos hermanos. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es que Jesús es el camino que debemos de procurar, de aprovecharnos, mis santos hermanos. ¿Para qué? Para llevarnos hacia Dios, Eso está en San Juan 3:16. Un texto muy conocido, mis santos hermanos, por ustedes que son estudiantes de la Biblia. Ahí nos dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es importante creer en Jesucristo, porque Él es la vida eterna. La misión del Hijo es motivada por el amor supremo de Dios hacia el mundo malvado y pecaminoso de los seres humanos. Por eso Él hace el énfasis, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga
vida eterna, mis santos hermanos. Y esa vida eterna, ¿cómo la vamos a tener? Aceptando a nuestro Señor, aceptando a nuestro Señor Jesucristo. Así dice la palabra de Dios. Jesús es el camino accesible por la fe, mis santos hermanos, para llegar hacia Dios. Hechos 16:31 nos dice la palabra del Señor. Ahí mismo, mis santos hermanos, dice así la palabra del Señor. Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Lo importante es creer en Cristo. Creer en Cristo, depositar nuestra confianza, depositar nuestra fe en Él, y ahí nosotros vamos a lograr esa entrada hacia Dios. ¿Por qué? Porque Él dice, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por medio de Cristo nosotros vamos al Padre, mis santos hermanos. Y eso es importante, que Dios nos habla. En Efesios 2:18 nos dice la palabra de Dios. Vamos a seguir estudiando Efesios 2:18. Nos dice un texto muy bonito, amados hermanos. ¿Qué es lo que Dios nos da? ¿Qué es lo que Dios nos ofrece ahí en esa palabra de Dios? Gloria sea al nombre del Señor. Dice así la palabra del Señor. Efesios 2, versículo 18. Porque por medio de Él, por medio de Jesucristo, por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu hacia el Padre. Gloria sea el nombre del Señor. Imagínense, tenemos ese privilegio, tenemos esa entrada, tenemos ese gozo hacia el Padre, mis santos hermanos. Por eso es importante creerle a Dios, creer en mis santos hermanos, que Él está en el asunto. Jesús es el camino. Debemos procurar que otros lo conozcan, mis santos hermanos. Jesús es el camino y debemos nosotros anunciar las buenas virtudes, anunciar las buenas nuevas, mis santos hermanos, de lo que dice la palabra de Dios. Lucas 14:23, a ver qué nos dice la poderosa y eterna palabra de Dios. Y dice así, mis santos hermanos: dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y esfuérzalos a entrar, para que llene mi casa. Mis santos hermanos. 14:23. La palabra de Dios nos enseña que tenemos autoridad, tenemos dominio, tenemos poder para poder predicar, poder anunciar las buenas nuevas, y para que otros entren en el camino de la salvación. Porque eso es lo que el Señor quiere, mis santos hermanos, que lo conozcan a Él. Es evidente que este representa las religiones habitadas por los gentiles. ¿Para qué? Porque los gentiles necesitaban de conocer el Evangelio. Y que escuchó la palabra de Dios, mis santos hermanos, tenía que seguir proclamando, tenía que seguir anunciando para poder entrar en el gozo del Señor. Y esto es lo que nos dice aquí el texto sagrado. Jesús es el camino del cual jamás debemos de nosotros salir. Jesús, mis santos hermanos, es el camino del cual jamás nosotros debemos salir, y debemos estar es ahí con Él, mis santos hermanos. Y eso lo encontramos en Lucas 17, versículo 32. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra del Señor, santos hermanos. Un texto muy conocido dice: acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que pierde la salvará. Mis santos hermanos, aquí qué es lo que nos dice. Aquí nos dice que la mujer de Lot, cuando estuvo en Sodoma y Gomorra, fue difícil la situación de ella al salir. ¿Por qué? Porque ella se quedó empenetrada de las cosas de ese mundo. Entonces no debemos de salir de Jesucristo, sino que debemos de estar ahí. Entonces ella, cuando salió de Sodoma y Gomorra, Dios le dijo a Lot que ninguno mirara hacia atrás, porque en el momento que mirara hacia atrás, mis santos hermanos, quedara convertida en un pilar de sal. Y eso es lo que pasó con la mujer de Lot. Al salir de Sodoma y Gomorra, comenzó a caminar en la llanura, y por un momento a otro ella miró hacia atrás y se quedó convertida en un pilar de sal. Asimismo nosotros, cuando ya estamos en el camino de Dios, mis santos hermanos, no podemos
No podemos mirar atrás. Simple y llanamente tenemos que seguir, simple y llanamente tenemos que avanzar, simple y llanamente tenemos que crecer en el Evangelio y crecer en la gracia de Dios, mis santos hermanos. Que Dios te bendiga en esta preciosa mañana, recordando que Jesús es el camino, Jesús es la vida y Jesús es el camino para llegar, para ir donde está el Padre. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a orar, mis santos hermanos. Padre, en este precioso día, Señor, te glorificamos, te honramos, te exaltamos, Señor. Todo lo que vayamos a hacer, todo lo que vayamos a realizar, mi Dios de la gloria, que sea de tu agrado, Señor. Exponemos, Señor, nuestras situaciones, nuestros problemas, que muchas veces no los podemos resolver, ni los nuestros, ni los otros, mi Dios amado. Ayúdanos, Señor, en este precioso día. En tus manos, Padre, ponemos el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. En tus manos ponemos nuestra familia, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros amigos en el trabajo. Y cuántos más, Señor, que quizás están desempleados, mujeres, niños, adultos, ancianos, Señor, en los hospitales, imposibilitados por cualquier salud, Señor. En tus manos te ponemos este día, Padre. Ayúdanos, Señor, a perseverar. Ayúdanos, Señor, a caminar bajo tu dirección, mi Dios de la gloria. Por muy duro que sea el camino de Cristo, por muy duro que sean los problemas, siempre queremos estar contigo, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Permítanos disfrutar de esas bendiciones que tú tienes para con nosotros. Permítanos, Padre Santo, ser el eje que mueve el Evangelio a través de nosotros, Señor, con nosotros dando un buen testimonio, Señor. Mi Dios de la gloria, guárdanos, Señor, mi Dios amado. Y síganos, Padre amado, ahí alentándonos, ahí fortaleciéndonos a través del poderoso Espíritu Santo de Dios. Y gracias te damos por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.